Bien, habíamos terminado acá la primera parte de este video que corresponde a la unidad uno, a la fase uno de la problematización, para concluir esto en un proceso de elaboración de un informe de la descripción observacional del problema o de la problemática en realidad. Vamos a continuar. Esta segunda parte es de la problematización al problema. Y vamos a partir precisamente de interrogarnos sobre el problema. El significado etimológico de la palabra problema proviene del griego problema, lo puesto delante, y del verbo probalo, poner delante. En el sentido primigenio, el problema emerge y se manifiesta como obstáculo que podría tener múltiples manifestaciones, entre ellas dificultades, dudas, disgustos, preocupaciones, vacíos cognitivos, anomalías, conflictos cognitivos o contradicciones. Según el DRAE, la palabra problema está referida al planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. Situación que según Dewey, citado en Kerlinker, se precisa como situación problemática, perpleja, irritante, donde la dificultad se encuentra a todo largo y ancho de ella, afectándola como un todo. Bunge, por su parte, en 1975 habló y se refirió a que el problema designa una dificultad que no puede resolverse automáticamente, sino que requiere una investigación. Así, un problema viene a ser el primer eslabón de una cadena problema, investigación, solución, que la tenemos ahí en el título. Desde el enfoque de la investigación comunicacional, la situación problemática, el problema es la manifestación de una situación problemática, la que a su vez es expresión de una contradicción entre el estado deseado que uno espera y el real de una situación que puede ser teórica o práctica. Según esta definición, el problema es lo fundamental, lo conocido de lo desconocido. Como indican también otros autores que se refieren a este tema, como Campistrous y Rizzo, el apellido es un poco complicado, toda situación en la que hay un planteamiento inicial y una exigencia que obliga a transformarlo es una problemática. El desconocimiento de la solución indica que existe ahí un problema. Es decir, la vía para pasar de la situación o el planteamiento inicial a la nueva situación exigida eventualmente se desconoce. Cuando es conocida, va a dejar definitivamente de ser un problema. Entonces aquí requerimos más que nada la capacidad de encontrar anomalías o vacíos cognitivos donde otros no ven o encuentran problemas. Continuando, tenemos que hacer una diferenciación muy importante antes de pasar a cómo podemos definir nosotros una situación problemática. Esta diferencia se refiere a un problema social versus un problema científico. Existe una diferencia sutil entre estos dos elementos o factores, si ustedes quieren llamarlos así. Un problema social es una denuncia sobre las formas en que una sociedad discrepa con las expectativas o aspiraciones colectivas, ya sea definidas por el gobierno o ya sea definidas por un grupo hegemónico, pero hay una discrepancia. Eso puede considerarse un problema social. En cambio, un problema científico pasa a ser como tarea de investigación, hacer aquello que interroga a este problema social para averiguar por qué se comporta de esta manera, esta realidad social que se define. Por lo tanto, se considera que es muy distinto hablar de un problema social y de un problema científico, ya sea para asociarlos o como carencia o conflicto, o con un emprendimiento investigativo, siempre vamos a entender que son diferencias sociales las que definen a un problema científico de un problema social. Ahora, el problema científico, en términos generales, es una propuesta de investigación que aún no va a producir afirmaciones resolutivas sobre el problema, porque si lo hiciera, dejaría de ser un problema, sino que lo que va a hacer el problema científico es interrogar a este problema social para definir desde ahí cuáles son los parámetros con los que se debe elaborar un proceso investigativo. Ahora, vamos a pasar a la situación problemática. ¿Qué es la situación problemática? La situación problemática tiene dos términos que metodológicamente son importantes definir. Primero, por separado. Está primero el significado de situación, que en términos generales, según la DRAE, son el conjunto de factores o circunstancias que afectan a alguien o algo en un determinado momento y espacio, ¿sí? La realidad y sus necesidades, al ser infinitas, requieren de ser delimitadas.
situadas en un lugar determinado, en un estado de desarrollo, en un tiempo y un espacio definidos. Eso más o menos quiere decir situar el objeto de estudio y caracterizarlo. Al respecto, el Manual de Publicaciones de la APA refiere que como regla general se deben describir todos estos factores para poder tener una problematización de manera más específica. Entonces, en esta parte lo que debemos hacer nosotros es concretar y delimitar a partir, digamos, del problema, o si ustedes quieren, del tema, una situación problemática que se involucre en este tema que hemos escogido inicialmente. Entonces, lo que tenemos que hacer es básicamente encontrar soluciones científicamente fundamentadas a los problemas de procesos comunicacionales. ¿Por qué? Porque así estaríamos delimitando el área temática donde vamos a desenvolvernos. No estamos hablando de ingeniería ambiental, no estamos hablando de educación, estamos hablando de procesos comunicacionales entendidos como una práctica humana, yo interactúo contigo, o este grupo interactúa con este grupo, o como un campo de conocimientos donde podemos indagar respecto de los problemas, ¿no? Entonces, autores como García y García dicen precisamente eso, mencionan que la situación problemática debe ser concreta y delimitada, y con ello defendemos la idea de que las investigaciones en comunicación primordialmente asumen situaciones problemáticas específicas de la práctica comunicacional, por cuanto la novedad y utilidad de la investigación comunicacional consiste en encontrar soluciones científicamente fundamentadas a los problemas de los procesos comunicacionales, tanto como práctica como campo científico de conocimientos. El otro término que debemos definir de manera separada para identificar el entendimiento de lo que es una situación problemática es la problemática como tal. La problemática es algo, según Hernández, dudoso, poco probable, que no es cierto, inconstante, desconocido o ignorado, cuestionable o indiscutible, en fin, caótico. Por su parte, la UNES indica que lo problemático es un estado de desigualdad o contradicción o necesidad, ¿sí? Entonces, la situación problemática en suma constituyen factores o circunstancias contradictorias de vacíos cognitivos, o sea, vacíos de conocimiento o de obstáculos con existencia real e independencia del sujeto, pero con afección por el que se interesa en comprenderlo y eventualmente en resolverlo. Eso quiere decir en nosotros, ¿verdad? Como investigadores y también en la realidad social de los sujetos que están involucrados en dicho problema. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que todo este bagaje de conocimiento respecto a lo que significa una problemática pueda determinarse a partir de la existencia de una situación problema? ¿Sí? Primero, la situación problemática es el resultado de comparar el comportamiento real con el comportamiento ideal de algo en una situación determinada. Si ambos comportamientos son iguales, no existe contradicción o situación problemática, ¿sí? En cambio, si por el contrario se presenta un estado de desigualdad, entonces hay situación problemática. Al comparar los dos estados, si hay una brecha, hay contradicciones. Y si es así, si existen contradicciones, estamos frente a una situación problemática. Como refiere Ron, en una situación donde un individuo se presenta y percibe una diferencia entre un estado presente y un estado deseado, una diferencia que según Valdivia y otros autores se denomina contradicción, es decir, situación problemática, es que existe un problema. El hallazgo indica que vale el esfuerzo de continuar con el resto del diseño teórico y metodológico del proceso investigativo que están siguiendo. Y metodológicamente, para determinar una situación problemática, primero tenemos que percibir la diferencia entre estado presente y estado deseado, como habíamos dicho, como lo dice Ron en 1992, este autor. Esta diferencia se llama contradicción. La contradicción es una situación problemática. Hasta aquí, digamos, podemos entender que existen definiciones y términos que nos van a poder permitir entender lo que significa una situación problemática y también tomar en cuenta que es muy importante, sumamente importante, que nosotros nos demos cuenta que nuestro tema tiene que arribar a una situación problemática como requisito fundamental para poder elaborar una investigación. No se elabora una investigación de un tema. El tema tiene que darnos luces, le vamos a hacer preguntas, vamos a interrogar a este tema para poder ahí hallar esta contradicción fundamental para poder iniciar nuestro proceso investigativo. Entonces, ¿qué hacemos para determinar una situación problemática? Nos tenemos que preguntar, ¿qué necesitamos conocer para poder reconocer la existencia de esta situación problemática y sus factores?
¿Cómo vamos a lograr conocer eso que necesitamos saber para poder entender la problemática que se está desarrollando? Y también lo más fundamental, una de las cosas fundamentales, que ahí hace que se divida, digamos, esta cuestión del abordaje que le vamos a hacer a nuestro proceso investigativo, qué tipo de situación problema es al que nos estamos enfrentando, ¿sí? Entonces, una dificultad o una situación problemática podría ser teórica o podría ser práctica. Eso quiere decir que podría ser un obstáculo, que sería en temas de lo práctico, para que algo se lleve adelante, o un vacío de información que hace falta para poder comprender la magnitud de la situación problemática. Entonces, si nos vamos a preguntar respecto de haber desarrollado todo este cuestionamiento para poder encontrar desde el tema a la problematización misma, entonces también tenemos que preguntarnos qué tipo de problemática es la que estamos identificando. No se olviden que hace un momento, en el anterior video, habíamos hablado de que podemos dividir en varias situaciones problemáticas o en varios problemas la definición de nuestro tema, para poder ahí encontrar e indagar si evidentemente existe un vacío de conocimiento. Pues bueno, el tipo de problemática, según los autores, pueden ser de dos maneras, ¿no? Unas son dificultades o problemáticas teóricas, y ahí se identifican con los vacíos de conocimiento sobre determinados factores de esa realidad que estamos indagando, y ese vacío de conocimiento se tendría que superar con investigaciones o reinvestigaciones de los elementos y factores y categorías que forman parte de esta problemática como tal. Un ejemplo, si digamos nosotros vemos que nos interesa una temática respecto de las relaciones de interacción comunicacional que se llevan adelante entre estudiantes, un problema dentro de este tema podría ser que desconocemos los factores por los cuales estos estudiantes se comportan de una manera determinada cuando interactúan o se comunican. Ese es un problema, esa es una problemática. Y eso nos lleva a entender que el tipo de problemática que estamos trabajando involucra vacíos de información. No sabemos cuáles son esos factores para que las relaciones comunicacionales entre estudiantes se lleven a buen término. Entonces, eso nos lleva a entender que el problema va a conducirnos a trabajar una investigación básica porque buscamos llenar vacíos de información y conocimiento respecto de esa problemática que hemos identificado. Ahora, hay otros tipos de problemáticas, por ejemplo, los problemas prácticos. Ojo, problemáticas prácticas, porque más adelante vamos a entender que de todas maneras, siendo que lo que vamos a indagar sea un vacío de conocimiento, igual tenemos que elaborar la descripción de un problema práctico, pero eso lo vamos a entender un poquito más adelante. Los problemas prácticos, o en todo caso las problemáticas prácticas, requieren intervención, diseño, ejecución que nos lleve a unos resultados científicos fundados en ciertas teorías que al ser aplicadas eventualmente van a permitir transformar ese problema, cambiarlo, mejorarlo o resolverlo, solucionarlo, ¿sí? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, una estrategia comunicacional X de una empresa o de una institución o de un movimiento social no promueva un tipo de persuasión o no promueva un cambio de comportamiento como se estaba pensando por las personas que habían ejecutado esta estrategia. Eso es un obstáculo en una práctica comunicacional. ¿Sí? Entonces, eso se convierte en una problemática práctica. No sé si me dejo entender con las diferencias, vamos a volver a repetir un poquito los tipos de problemáticas que se identifican a partir de hacer, digamos, todo este ejercicio de interrogar a nuestro tema de investigación. Las dificultades teóricas o problemáticas teóricas se identifican con vacíos de conocimiento. El ejemplo, desconozco los factores por los cuales los estudiantes se comportan de una manera determinada cuando interactúan o se comunican con otros estudiantes. Mi tema inicial, para que yo haya podido identificar esa problemática, podría haber sido las relaciones comunicacionales o de interacción comunicacional que se establecen entre estudiantes en la Universidad Católica, digamos, no lo puedo complejizar más. Las relaciones comunicacionales o de interacción comunicacional que se establecen entre estudiantes con discapacidad y estudiantes regulares de la Universidad Católica. Ahí, en ese tema, no hay un problema todavía, no existe una problemática. La problemática surge en el momento en el que yo me doy cuenta que existe un vacío de información sobre qué factores son los que afectan a estos estudiantes para comportarse de una manera determinada cuando interactúan con otros estudiantes. Ahí hay un problema. Y es un problema teórico, es un problema de vacío de información. En el segundo caso estamos hablando de problemas prácticos. El ejemplo podría ser, yo quiero saber, indagar en mis temas de investigación sobre estrategias comunicacionales que se desarrollan en las empresas, digamos, un ejemplo. Entonces, un problema podría ser es que una estrategia comunicacional determinada de una empresa determinada que se haya escogido
no promueva un tipo de persuasión o cambio de comportamiento como aquellos estrategas de esta empresa habían pensado. Entonces, ahí estoy encontrando un obstáculo en la práctica comunicacional, que no me remite a buscar vacíos de conocimiento ni a llenarlos, sino más bien a resolver el problema, es decir, a aplicar eventualmente una estrategia nueva para que eso permita transformación de este problema que he identificado. Esos son los dos tipos de problemáticas que existen. Pero hay que tomar en cuenta que nosotros estamos trabajando investigación básica. Una tesis de investigación básica no es lo mismo que una investigación aplicada. Entonces, si hablamos del tipo de situación problemática práctico, ¿sí? Vamos a entender que los obstáculos que se generan van a requerir de intervención nuestra para transformar esa realidad y para resolver esa situación conflictiva, o bien para crear una nueva estrategia que mejore esta situación. Eso es una investigación aplicada, lo que comúnmente conocemos como proyecto de grado, y eso no estamos haciéndolo, por eso está en blanco, ¿sí? Lo que nos interesa es la investigación básica. Nosotros tenemos que elaborar una tesis, un trabajo de investigación que genere resultados preguntándose y cuestionándose desde su problematización por los vacíos de conocimiento, o sea, los problemas de vacíos de información que requieren búsqueda de información para poder llenar ese vacío cognitivo respecto de la situación problema que estamos generando o que estamos buscando a partir del tema. Eso es una investigación básica y es la que nosotros debemos hacer. Tomen muy en cuenta esta parte, por favor, para que podamos entenderlo. Estamos trabajando con problemas teóricos de vacío de conocimiento, no de investigación aplicada para resolver problemas. Estamos buscando conocer todos los factores y elementos que se involucran en una problemática determinada a partir de la búsqueda de información para rellenar estos vacíos cognitivos, si ustedes quieren. Entonces, continuamos. ¿Qué preguntas le vamos a hacer al tema para poder identificar desde esta perspectiva cuál es nuestra situación problemática? ¿Cuál es la problemática que tenemos que luego describir en un par de páginas para el primer trabajo que entregan el 13 de agosto, que sería la descripción observacional del problema? Primero, a mi tema le voy a interrogar respecto de cuál es el problema. Segundo, voy a interrogarle qué tipos y cuántas preguntas yo puedo identificar sobre la base de mi tema, a partir de la identificación del problema o de la problemática. ¿Para qué sirve investigar este asunto? Me voy a cuestionar respecto de si aquí hay una dificultad, yo encuentro una problemática, o X o Y o Z problemáticas, porque no se olviden que tienen que identificar varias, que siempre les va a salir del tema, y escoger una, la más importante. Pero vale la pena que yo me cuestione, ¿realmente será necesario investigar este asunto? ¿Para qué va a servir que yo investigue y llene vacíos de conocimiento sobre este tema? También me tengo que preguntar sobre quién se va a beneficiar de tal conocimiento que yo genere. ¿Va a haber algún beneficiario? Y del mismo modo, ¿quién podría perjudicarse si yo empiezo a hurgar en la herida o en la llaga de una problemática que haya identificado? ¿No? A la misma vez, también las dos preguntas anteriores tienen que ver mucho con la ética de la investigación. Y una vez definidas estas respuestas, si ustedes quieren, ¿cómo voy a convencer a quien lee este proyecto de investigación que es un tema de investigación que surge de una problemática de vacío de conocimiento? O sea, en otras palabras, ¿cómo me van a convencer a mí de que ese problema que ustedes han identificado, primero, sea útil, segundo, salga realmente de una problemática y no de un tema, y tercero, el beneficio y el perjuicio de hacer este proceso investigativo? Estos elementos tienen que estar involucrados en la descripción de su situación, la descripción observacional de su problemática para entregar el 13 de agosto como primer trabajo de investigación que estamos llevando en la materia, ¿sí? Ahora, el problema, después de la problematización, según Kerlinker, se debe tener en cuenta 3 criterios para la formulación de buenos problemas de investigación, porque no se olviden que su descripción observacional del problema tiene que desembocar en la descripción de un problema, ¿sí? Un problema que lo vamos a hacer de manera práctica, que no tiene nada que ver con la problemática práctica, que es un problema práctico, que en un momento más vamos a ver la fórmula para poder construirlo. O sea, ustedes redactan un par de hojas con varios párrafos explicándome y describiéndome esta situación problemática que han identificado en su tema, tomando en cuenta estos elementos. Primero, que el problema deberá expresar una relación entre dos o más variables. Por ejemplo, el hecho de que unas personas, estudiantes, en su relación intercomunicacional se comportan de una manera determinada y no sabemos por qué, está relacionando factores de relacionamiento y
procesos de interacción comunicacional, ¿no es cierto? Y el problema también debe formularse de manera clara y sin ambigüedades, ¿sí? El problema y la formulación del mismo deben ser tales que impliquen la posibilidad de comprobación empírica. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema debe estar formulado de tal manera que se vuelva un interrogante que me permita hacer un ejercicio de observación de experiencias donde yo pueda recoger información para vaciarla, si ustedes quieren, dentro de este vacío, valga la redundancia, de conocimientos respecto de esta situación problemática que he identificado. Estos tres criterios deben ser precisados con la delimitación del problema. En otras palabras, ustedes hacen la redacción de su descripción observacional del problema y posteriormente me ponen un párrafo donde delimiten y expliquen perfectamente en un solo párrafo el problema en sí mismo, ¿sí? Y para eso nosotros tenemos una fórmula, ¿sí? Tenemos que formular un problema práctico. Estoy colocándolo entre comillas, ojo, porque no me estoy refiriendo al tipo de problema práctico que se trabaja en investigación de proyecto de grado, sino que un problema práctico redactado en un párrafo que tenga dos componentes, una condición y una consecuencia. Y aquí les estoy poniendo un ejemplo. Una condición y una consecuencia se refiere, por ejemplo, a una causa y un efecto, ¿sí? Por ejemplo, mi condición puede ser que la sal no sala, no tiene sabor, ¿sí? Y como yo vendo comida, voy a perder plata. Ese sería el efecto de que la sal deje de tener sabor. Yo perdería dinero porque yo vendo comida. Esta fórmula que ustedes ven aquí tiene que estar expresada al final de su descripción observacional del problema, donde me explican todos los factores de por qué esto es un problema, partiendo de su tema. Luego en un párrafo colocan el problema práctico determinado así. Los estudiantes de comunicación que son regulares y que tienen discapacidad no se relacionan de manera efectiva en sus procesos de interacción comunicacional, ¿sí? Y como no lo hacen, algo va a suceder. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál va a ser el problema en sí mismo de que ellos no se relacionen de buena manera o que sus relaciones, o que no entendamos por qué sus relaciones son truncadas? ¿Cuál sería el efecto más importante para eso? Eso tiene que estar redactado en un párrafo de manera muy clara y precisa al final de la descripción observacional del problema. Y para poder hacer esto, como ustedes al principio de su tema han ido extrayendo varios problemas que luego van a ir jerarquizando, vale la pena que ensayen este proceso de fórmula con varias interrogantes que le han hecho al tema, para que luego encuentren de manera jerárquica el más importante, el mejor formulado y el más preciso, dentro obviamente siempre del campo y el área de la comunicación. Aquí abajo les estoy dejando un videíto que también les va a permitir consolidar esta idea de la formulación del problema, ¿no? Ustedes pueden revisarlo posteriormente. Entonces, la problematización es hacer problemas prácticos para todas las interrogantes sobre el tema. Sin problema, no se olviden nunca de esto, no hay proyecto de investigación y más grave aún, tampoco hay resultados o tesis. Entonces, lo que tenemos que hacer es jerarquizar estos problemas que le hemos podido sacar, si ustedes quieren, a partir de varias interrogantes que le hacemos al tema, seleccionar el más relevante, elaborar mi problema práctico con los dos elementos de condición y consecuencia que les he puesto aquí y posteriormente redactar la descripción observacional del problema. Posteriormente, el estado general de la situación del problema me puede ayudar a poder indagar más respecto de qué preguntas le puedo hacer yo a mi tema que puedan luego formularse en problemas. ¿Qué pueden hacer? Primero, identificar que ese tema va a contener una pregunta explícita o implícita en la formulación misma del tema. Si no existe esto, sigue siendo un tema y no es un problema. Y si no hay problema, no hay proceso investigativo. El proceso investigativo siempre surge de una idea que se convierte en un tema más preciso y dentro de ese tema existe una pregunta problemática explícita o implícita. Si no, no existe proceso de investigación, no lo olviden. Luego puedo también consultar a expertos sobre mi tema que están realizando investigaciones en el área misma de mi tema o en áreas específicas que involucran a mi tema y a partir de ese diálogo que puedo tener con expertos o profesores, ir indagando sobre ese problema que está implícito en el tema que estoy queriendo revisar. Ojo, les vuelvo a repetir, si no hay un problema dentro de ese tema que ustedes están queriendo revisar, no se puede desarrollar el proceso investigativo.
También puedo revisar documentos, información bibliográfica, hacer una revisión general muy amplia del estado del arte, que obviamente después vamos a tener que hacerlo, pero que ahora puede ser como así muy diagnóstica y general, que me permita seguir indagando a mi tema para encontrar una problemática. Luego puedo seguir la pista de un comentario profesional o de un colega que diga, yo he identificado en este campo un problema que no se está investigando, digamos, o también podemos leer recomendaciones de trabajos de investigación previos que sus propios compañeros han desarrollado. En las recomendaciones, si están bien hechas, suelen surgir varias ideas para poder iniciar nuevamente con una problemática de investigación. También puedo indagarme cada instante al respecto de mi tema y preguntarme cuándo voy a o cómo voy a poder identificar dentro de ese tema un problema investigable. Y por último, también tengo que cuestionarme para poder elegir, digamos, y desarrollar y poder identificar la problemática, cómo lo reduzco lo suficiente para que sea posible de ser trabajado, porque tampoco puedo cuestionarme cosas sobredimensionadas que al final de cuentas no pueda sostenerlas, ya sea por recursos o por accesibilidad a la información. Por ejemplo, quiero hacer una investigación respecto, no sé, de las relaciones comunicacionales entre gays y de repente, por ética, por cuestiones de líneas y principios de investigación en la Universidad Católica y por el mismo hecho de que soy una persona joven y no puedo acceder a cierto tipo de espacios, se me vaya a caer. A eso se refiere esto último, ¿no? Va a ser posible de ser trabajado, voy a tener procesos de accesibilidad a la información que me estoy, que voy a necesitar para resolver esa cuestionante que me estoy planteando. Eso es muy importante. Entonces, luego viene la descripción observacional del problema. Luego de hacer todo este ejercicio, nosotros tenemos que desarrollar una descripción en no más de 2 o 3 páginas, ¿no? Respecto de todas estas cuestiones que me permiten, como les decía hace un momento, justificar por qué mi tema tiene un problema implícito y por qué ese tema puede generar un problema práctico sobre el cual yo pueda construir un proceso investigativo. Esto se llama la dimensión ontológica de la investigación, que es básicamente preguntarse sobre cuál es la naturaleza de esa realidad que estoy investigando y principalmente qué es lo que yo sé sobre ese problema que he identificado desde mi tema. Y también estamos trabajando en la dimensión epistemológica. ¿Cuál es la relación que yo voy a tener como investigador con aquello que investigo? O sea, ¿cómo me voy a relacionar con los involucrados en el fenómeno que he identificado a partir de mi tema? Y también lo axiológico, porque básicamente cuando tú vas interpretando y problematizando la realidad, no dejas de lado los valores y los principios de tu propia vida y del entorno en el que te desenvuelves. Por lo tanto, me voy a preguntar qué papel juegan mis valores, mis principios como investigador en el proceso de investigación que estoy desarrollando. ¿Qué opinión tengo sobre el problema que he identificado o los problemas que he identificado? ¿Qué pienso yo al respecto? ¿Realmente es algo terrible? ¿No es algo terrible? ¿Es una cosa muy superficial lo que me estoy cuestionando? ¿Hasta qué punto yo veo que existe un problema realmente eh, crítico en el tema que estoy reconociendo? Por ejemplo, si nosotros vamos a cuestionar con cosas, digamos, superficiales a la realidad, ajenas a la realidad que estamos viviendo, la investigación va a ser muy pobre. Entonces, por ejemplo, situaciones de cuarentena, de coronavirus, de cuestiones de desinformación en momentos de cuarentena, de relaciones de comunicación entre familias que ahora se están desarrollando de manera más cercana, de la cantidad de cosas críticas y terribles que están sucediendo, por ejemplo, con el mal manejo de información que hacen los medios de comunicación. Cuestiones como el proceso de aprendizaje que ahora dificulta, digamos, mucho, digamos, en el proceso cognitivo y de enseñanza y aprendizaje que estamos desarrollando, como en este caso, por ejemplo, usar la virtualidad. ¿Hasta qué punto se convierte en un factor que dificulta, mejora o empeora la situación de educación de las personas? No se olviden que todos estos elementos, y como ya les había dicho líneas arriba, les he mostrado 2 videos en los que ustedes pueden jugar mucho respecto de tantos problemas y situaciones problemáticas que se están desarrollando en la actualidad. Y espero de todo corazón que me sorprendan y que no hagan cuestiones superficiales, que vayan construyendo cosas muy específicas, muy pequeñitas, porque estamos haciendo una indagación exploratoria de nuestras capacidades, pero fundamentales, que sí se refieran a situaciones problemáticas que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, vayan viendo estas partes, ahí va a involucrar mucho el tema de sus valores y cómo ustedes observan y qué capacidad crítica o qué criticidad tienen respecto a la realidad en la que están viviendo actualmente. Y
Por último, también me va a servir para la descripción observacional del problema colocar dentro de esta descripción qué estoy haciendo, con quiénes estoy haciendo, cómo creo que lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer y por qué este problema es importante para mí. Entonces, al final, la fase 1 va a estar, digamos, concluida con la descripción observacional del problema, con un problema jerarquizado dentro, y van a elaborar ustedes un informe de descripción del problema ontológico que contenga, como les digo, todos los elementos como hemos visto en las diapositivas, pero principalmente concluya con un párrafo que describa la causa y el efecto de la situación problemática que he identificado desde mi tema. La entrega para este trabajo es la del 13 de agosto. Eso es, hasta ahí hemos llegado con la primera parte. Además, ustedes dentro de la carpeta de esta primera unidad tienen mucha información de apoyo. Hay un video, hay 2 textos y hay varias otras diapositivas que ustedes pueden utilizar para poder ir indagando al respecto. Y lo interesante de este recurso es que ustedes pueden regresar cualquier momento a esta grabación para ir desarrollando el proceso investigativo de esta primera etapa con más calma. Entonces, les deseo mucha suerte y espero que ustedes hayan revisado esto tempranamente, ¿no? Porque habíamos comenzado el 3 de agosto las clases y tenemos hasta el 13 de agosto para poder presentar esta primera etapa. Eso es todo por esta primera. Entonces, nos vemos muy prontito para continuar con el proceso de desarrollo.